Hola amigos y bienvenidos a Necesitas Saberlo. Este vídeo de hoy viene a ser la continuación, la segunda parte de uno que compartí hace poco titulado ¿Por qué elegiste nacer en el vientre de tu madre? Karma y vidas pasadas. Al final de ese vídeo os decía que al nacer ingresamos con un propósito de vida, con varios de hecho, pero con uno principal que se convierte en la base de nuestro camino en esa vida que estamos iniciando y que tiene que ver con la anterior, o la suma de las anteriores. Ese propósito viene marcado por nuestro número de vida, y para quien no lo sepa, para quien no sepa aún cómo calcularlo, quiero decir, en los comentarios del vídeo os explico cómo hacerlo. Como sabéis, los amigos habituales del canal, los números son el lenguaje con el que se ha escrito el universo físico y nos sirven para conocer lo que vemos y también lo que nuestros limitados sentidos no nos permiten percibir. Y es mucho lo que no podemos percibir. Según nos dice la astrofísica, en realidad, tan solo el 5% de lo que existe en el universo se puede observar directamente por nuestros sentidos, lo que llamaríamos materia compuesta por átomos ordinarios. ¿De acuerdo? Solo el 5%, insisto, el 23% es materia oscura, energía en estado no material. Pero es que el 72% restante, o sea, casi todo, es algo aún más extraño. Es energía oscura de la que aún desconocemos casi todo. Pero lo que sí sabemos es que todo es energía, que todo se expresa a través de diferentes frecuencias de vibración. Y los números nos conectan con esas diferentes frecuencias de vibración. Las definen dándoles unas características, unas propiedades. Por lo tanto, nuestros números nos otorgan una serie de características y propiedades que nos definen. ¿De acuerdo? Definen cuál es nuestra vibración. ¿Qué frecuencias de vibración nos rigen? Y esto es lo que muchas personas llaman destino. Como sabéis, las matemáticas sagradas, la geometría sagrada, la numerología, nos explica todo esto. Bueno, avanzando. Entonces, ya tenemos claro que al nacer, nuestro número de vida nos dice cuál será nuestro propósito principal. ¿De acuerdo? Ese número, ese propósito, en realidad, lo hemos escogido nosotros antes de nacer. Al dejar el cuerpo en nuestra vida anterior a esta que ahora experimentamos, nuestra alma, nuestra mente eterna, se conecta con la gran mente, con la gran inteligencia creadora de todo, con Dios, si quieres llamarlo así. Y en ese momento repasa lo que ha vivido, repasa los actos que ha vivido en esa vida anterior, su comportamiento, y qué es lo que no ha hecho bien. Y se pone deberes para mejorar. Se marca unos deberes para que en la siguiente vida pueda mejorar y aprender lo que necesita, lo que le quedó pendiente. En ese estado de conciencia plena, siempre lo digo, pero es muy importante, en ese estado no nos engañamos, no nos hacemos trampas al solitario. Estamos conectados a la gran fuente, al todo, y somos plena conciencia y lucidez. En ese estado no caemos en la trampa del ego y no buscamos excusas de mal pagador. No le echamos la culpa de nuestros errores a los demás y por el contrario, lo que hacemos es responsabilizarnos plenamente de los nuestros. Y fruto de esa responsabilidad y lucidez, nos imponemos, nos comprometemos con nosotros mismos para seguir avanzando y desarrollando conciencia en la vida que estamos a punto de iniciar. ¿De acuerdo? Y el número de vida que ya escogemos nosotros en ese momento, porque escogemos dónde y cuándo nacer, como explicábamos en este vídeo anterior, marca este propósito principal que regirá nuestra vida, nuestra actual vida. Es importante conocer todo esto, conocer que todo sucede por algo y que todo tiene un porqué y un para qué, que Dios no juega a los dados, como decía Einstein,
y que los números nos definen y definen nuestro camino. Bueno, pues llegados a este punto, subrayar es fundamental de verdad que vibremos en coherencia con ese propósito, con esos deberes que nos hemos autoimpuesto en ese pacto con la vida. Si no conectamos con nuestro propósito, vagaremos desorientados, sin rumbo, perdidos, sin encontrarle sentido a nuestro caminar. Por eso hay que observar qué nos dice nuestro número de vida, ya que él nos marca ese camino. Así pues, y explicado todo esto, vamos ya con cada uno de los números y cuál es su propósito en esta vida. ¿De acuerdo? Si tu número de vida es el 1, tus deberes, tu propósito, tiene que ver sobre todo con aprender a valorarte, aprender a liderar, a expresar tus ideas, a hacer escuchar tu voz y decidir por ti mismo. Debes asumir riesgos de manera individual. Debes empoderarte y confiar en ti mismo, en ti misma. Debes ganar en seguridad y en autorreafirmación. También debes aprender a valorar la soledad como un espacio personal donde eres el dueño de tu tiempo y de tus actos. Las personas que en esta vida tienen como número de vida el 1 suelen haber sido personas en esa vida anterior que se escondieron demasiado, que no arriesgaron, que no tomaron decisiones, que dejaron que otros les dijeran qué debían pensar, qué debían hacer, y que no se atrevieron nunca a llevar la contraria al grupo. Casi siempre por no provocar problemas. Les faltó confianza y el miedo a fracasar o el miedo a la opinión de los demás les paralizó, les bloqueó. Por lo tanto, ahora deben llevar la contraria. Es una necesidad interior. Deben demostrarse a ellos mismos que no necesitan la aprobación de los demás y que sus ideas, su manera de ver la vida, son valiosas, aunque no tengan al principio esa aprobación del grupo. El número 1 habla de liderazgo, de capacidad para crear y creer en ti mismo contra viento y marea, de hacer las cosas a tu manera y según tus normas. Cuidado, recordad siempre que el equilibrio marca la diferencia. En el equilibrio está la virtud. Si sois demasiado individualistas, si sois demasiado egoístas, si no escucháis para nada a los demás y tenéis en cuenta solo vuestra opinión, estarás declinando la balanza justo del lado contrario, y eso también será un problema, porque tampoco vibrarás en equilibrio. Con lo cual, en la siguiente vida, de nuevo repetirás curso. Podemos hacer las cosas mal, podemos equivocarnos por exceso o por defecto, pero insisto, el equilibrio es fundamental. Si esto ocurre, si tienes que repetir deberes, tendrás el mismo propósito que en esta, porque no has sabido calibrar cómo actuar como líder. Y si te has pasado mucho, si tu comportamiento ha sido muy extremo, seguramente serás un número 2 del que ahora hablaremos. De todas maneras, la frase resumen para el número 1 es algo así como que debes liderar y creer en ti mismo, pero teniendo en cuenta también a los demás, sus ideas y sobre todo sus sentimientos. Un buen líder se gana el respeto por admiración, no por imposición del poder. Un buen líder inspira y convence por la fuerza del ejemplo, no por la fuerza bruta ni por la imposición autoritaria. ¿De acuerdo? Vamos al número 2. Las personas cuyo número de vida sea el 2 son personas que en su mayoría en su vida anterior han sido demasiado individualistas y egoístas, que no han pensado para nada en los demás ni en las consecuencias de sus actos. En esa vida anterior no han aprendido a confiar, a valorar las opiniones de los demás. No han aprendido a empatizar, a ponerse en la piel del otro. Por lo tanto, en esta vida
necesitan hacer justo eso: escuchar, colaborar, trabajar en equipo, buscar puntos de unión con personas que piensan diferente a ellos. También son personas que necesitan como el aire que respiran la pareja. Que por cierto, la pareja es la asociación más compleja y profunda, donde la negociación, la comunicación, el respeto hacia el otro, hacia sus ideas, hacia sus sentimientos, hacia sus preferencias, son tan importantes. Las personas con número de vida 2 son personas que necesitan compañía, pero que deben aprender a vivir sin ella. Deben valorar la calidad y no la cantidad de esas compañías. Suelen ser personas leales, preparadas para asumir compromisos con otros, para formar parte de la vida de otros y también formar parte de los proyectos personales, profesionales y artísticos de otras personas. Si eres número 2, tu propósito de vida consiste en ponerte en la piel de los demás, en empatizar, en comprender y trabajar desde la cooperación, desde el equipo, desde el respeto a las diferencias. Porque tú eres un elemento equilibrador, un gran mediador y negociador, en todos los sentidos y en todos los ambientes, también en el familiar. Las personas cuyo número de vida sean el 3, ya vamos al 3, tienen como propósito de vida el aprender, el acumular experiencias, el vivir, pero vivir saboreando el más mínimo detalle. Este número es especial, por así decirlo, el número 3, y conlleva unas propiedades especiales. Las personas con número 3 son personas que han sufrido mucho en su vida anterior por un excesivo sacrificio hacia los demás. Pero no fue un sacrificio constructivo, sino más bien un sacrificio promovido por la culpa, o por el miedo, o por el control, o por motivaciones equivocadas en general. Fueron personas que tomaron malas decisiones y que escogieron mal sus prioridades y se autolimitaron, se autocastigaron, por así decirlo, a vivir una vida de sufrimiento y de restricciones. Ahora, por tanto, deben disfrutar, deben vivir, deben conocer a muchas personas de diferentes lugares y aprender a cada paso del camino, abrir su mente a la experiencia, al conocimiento y a la integración de todo eso en positivo para evolucionar y crecer espiritualmente. Estas personas con número 3 suelen ser personas o deben ser personas muy abiertas al cambio. Personas románticas en general, en pareja, porque no vivieron eso en su vida pasada, no se permitieron vivir esa especie de ilusión hacia otra persona. En esas vidas pasadas fueron personas, posiblemente, pero por establecer un perfil, personas muy ultra religiosas, de una moral muy estricta, inflexibles, personas que asociaban el disfrute con el pecado y personas, por tanto, que se autocensuraban, que reprimían sus emociones, que no se permitían ser felices. Pues, obviamente, ahora para compensar, necesitas disfrutar, necesitas conocer, necesitas vivir y experimentar, y siempre con la necesidad del autoconocimiento y del crecimiento interior. ¿De acuerdo? Y eso os puede llevar a cometer muchos errores, a sufrir mucho en pareja, a vivir muy intensamente este tipo de vivencias, a llevar incluso una vida a los ojos de los demás algo inestable, pero es lo que necesitáis. Ese es actualmente vuestro propósito: vivir, experimentar, conocer, aprender a cada paso del camino. Si ahora eres un número 3 de vida, es muy posible que en tu vida anterior fueras un número de vida 4. ¿Por qué digo esto? Porque las personas con número de vida 4, que son personas complejas, en ocasiones contradictorias, tienen un gran poder que les viene de ser el resultado del maestro 22, 2 y 2, 4. Tienen un gran poder, como digo, para llevar a la práctica sus ideas, sus objetivos, pero deben tener cuidado de no escoger un mal camino, porque en estas personas de número 4 existe
una guerra entre la luz y la oscuridad muy marcada. Igual que ocurre con las personas de número 5. También. Luego vamos al 5. Seguimos con el 4, ¿eh? Si eres un número de 4, necesitas escoger bien el camino. ¿De acuerdo? Porque tienes la opción de ser una persona que mejore mucho, mucho, mucho la vida de otras personas. Puedes entender que tu propósito es darte a otros, servir a otros. Pero si las personas con 4 escogen el mal camino, lo que harán es servirse de esas personas para aprovecharse de ellas. Pero sí os digo que su propósito real y positivo es servir a una causa mayor que ellos mismos. Bajo su prisma, bajo su manera de ver las cosas, son personas muy, muy entregadas a esa causa, muy abnegadas, que se dan a los demás y que pueden sacrificar su vida entera por sus ideales. Trabajar para lo que ellos consideran ese bien superior, para esa causa superior. Por lo tanto, son personas de fuertes creencias, muchas veces inflexibles y poco abiertas al cambio en general. Personas muy ordenadas, muy metódicas, muy tenaces. Es su propósito en esta vida, como digo. Y esto les puede hacer ser activistas, por ejemplo, en una ONG y luchar por las personas más desfavorecidas, ser misioneros o ser militares. De esos que darían su vida por su patria y su bandera. Cada uno interpreta esa vibración de servir a una causa mayor de una manera propia. Hay quien servirá como voluntario ayudando a los sin techo o en protectoras de animales, porque así lo entenderá, y quien lo hará, como decía, empuñando un arma en un ejército. Un inciso importante. Esto pasa con todos los números, ¿eh? Hay un propósito, una misión para cada número, pero que puede desarrollarse de 1000 maneras, en función de cada persona. Pero hablando del número 4, insisto, ellos sienten que su vida se debe a una causa, la que sea. Puede ser una buena o una mala causa. Por eso los números 4 suelen ser personas demasiado radicales a ojos de los demás, poco flexibles. ¿De acuerdo? Donald Trump es un número 4 puro. No se permite la duda, porque dudar para el número 4 es mostrar debilidad, pero la duda es necesaria para avanzar. La duda es el principio de la sabiduría, que decía Buda. En fin, si sois números 4, vigilad, por favor, con no caer en radicalismos y sobre todo que no manipulen vuestra necesidad de pertenecer a algo más grande que vosotros mismos. Uno puede sentir la llamada de algo superior, puede sentirse llamado a realizar una gran misión y arrasar con todo lo que se le cruce por el medio sin clemencia ni lástima alguna. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, una de las personas más crueles y despiadadas de la historia, era un número 4. Él sentía que Dios le había escogido para llevar a cabo esa misión. Creo que el ejemplo sirve para comprender de qué hablo, ¿verdad? Charles Manson, por ejemplo, era otro número 4 y ya sabemos lo que hizo. Resumiendo, números 4. Vuestro propósito de vida es formar parte de algo más grande que vosotros. De grupos, de movimientos colectivos, de grandes causas humanitarias, etcétera, etcétera. Y desde ahí seréis personas muy útiles, muy sacrificadas, muy abnegadas, porque ponéis por delante el éxito de eso a lo que servís, a lo que pertenecéis, por encima de vuestras propias necesidades individuales. Mi consejo: es vuestra necesidad, es vuestro propósito, tenéis que ser así, pero autoequilibraros, abrazad la duda, sed un poco más flexibles e intentad ser humildes a pesar de tener las cosas muy claras casi siempre. Y huid de los radicalismos, por favor. No quiero decir que las personas con número 4 sean malas personas, ni mucho menos, ¿eh? Por favor, que no se me entienda mal. Sino que pueden resbalar muy fácilmente e irse hacia el lado oscuro, si no se mantienen equilibradas. ¿De acuerdo?
Vamos con las personas con número 5, número de vida 5. Al igual que el 4, este es un número complicado, porque, insisto, puede ser un número de mucha luz o de mucha oscuridad. En su interior hay una gran contradicción y una lucha permanente. Y eso está muy relacionado con el 4, os digo por qué, porque no es casualidad, porque sumando 4 y 5, sumando estos dos números, nos dan 9, el número de la espiritualidad, del poder oculto. Pero los números 5 van a recibir muchas llamadas de luz y también de oscuridad, porque les interesa mucho precisamente el conocimiento prohibido, el poder que otorga ese conocimiento prohibido. Las personas con números de vida 5 son personas que pueden potenciar al 4 y viceversa. La unión entre un 4 y un 5, si es de luz, va a ser gloriosa, lumínica, y si es de oscuridad, va a ser muy destructiva para las personas que tienen alrededor. ¿De acuerdo? Ambas se pueden complementar en positivo o en negativo, pero esta asociación siempre va a ser muy poderosa, muy multiplicadora de las capacidades de cada una de ellas. Las personas con número de 5 son, y esto es muy importante remarcarlo, son personas muy sensibles, muy conectadas con aspectos no visibles de la realidad, muy intuitivas y misteriosas, porque están muy conectadas a lo que no podemos ver ni explicar racionalmente. Suelen presentar un mundo interior muy rico, suelen ser muy imaginativas, y las personas con 5 suelen ser muy magnéticas, suelen presentar una gran capacidad de convicción y de atracción. A lo largo de la historia ha habido muchos líderes de sectas con número de vida 5. También muchos grandes comunicadores, actores, cantantes, etc., tienen este número de vida. ¿Por qué? Porque son personas que conectan rápidamente con las masas, no dejan indiferente a nadie, proyectan una energía especial, o se les ama o se les odia. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Angelina Jolie. Angelina Jolie es un número 5 y Beyoncé es un número 5. Y ambas, además de ser personas evidentemente muy exitosas y muy magnéticas, son, y esto quizás no se conoce tanto, personas muy obsesivas en su trabajo, muy disciplinadas, muy organizadas, muy metódicas, como ocurre y debe ocurrir con las personas cuyo número de vida es el 5, porque su propósito de vida gira alrededor del orden, de la disciplina, de unas normas y unos hábitos muy marcados, y también de lo que ellos consideren sus propios valores morales inquebrantables. Son muy fieles a ellos mismos, también a sus amigos y a sus seres queridos. Su propósito es precisamente darse unas normas, un equilibrio, unas pautas que gobiernen sus vidas, que les den seguridad. Pero esto hace que muchas veces sean demasiado rígidas y poco espontáneas. Las convierte normalmente en personas muy cerebrales, pero es que necesitan serlo. Y por tanto, también se convierten en personas muy calculadoras, en grandes estrategas en todos los sentidos. Las personas con número de vida 5 alternan momentos en que necesitan retirarse del mundo y buscar la más absoluta soledad, con momentos de explosión social donde son el centro de las miradas, donde son entusiastas que desprenden una gran vitalidad, una contagiosa luz y magnetismo, una gran fuerza. Y esto no deja, insisto, a nadie indiferente. Pero de nuevo os digo lo mismo que a las personas con número de vida 4. Cuidado con caer en los caminos oscuros. Como digo, son grandes estrategas en todos los sentidos. Planifican muy bien lo que hacen y eso en principio es bueno, pero también puede ser horrible. Porque, insisto, si son guiados por la oscuridad, por la negatividad o por el dolor, serán personas vengativas, robotizadas, insensibles, que dejarán de lado los sentimientos porque han sufrido a través de ellos y solo buscarán poder, conseguir sus propósitos a cualquier precio. Y pueden tener mucha ansia de poder y reconocimiento social, casi siempre ocurre. Pueden ser también políticos corruptos o de esos generales que promueven guerras o genocidas, que basados en sus ideas de orden,
de limpieza, de seguir unas normas estrictas, también tendrá una visión del mundo sombría. Hitler era un número 5 y reúne todas estas características. Mirad, un inciso. Las personas con número de vida 4 y 5 son personas muy sensibles, mucho más de lo que puede parecer a simple vista. Si cuando son niños no reciben el cariño, la protección, la dulzura, la educación emocional necesaria, eso les genera tanto dolor y les desequilibra tanto que luego necesitan vengarse del mundo. Si revisáis las biografías de Trump o de Hitler, eso les pasó a ambos. Trump, todo el mundo puede ver que es un hombre muy rico, pero sabéis aquella frase de es tan pobre que solo tiene dinero. Trump era un niño rico que no tenía más que dinero, pero nada de cariño de sus padres, nada de cuidados. Y Hitler era un niño muy sensible, que iba para pintor, por cierto, para artista, pero que fue un niño maltratado por su padre, que recibía palizas inhumanas, igual que su madre. Su padre, por cierto, que era de origen austríaco y, según dicen, de familia judía. Eso explica en parte su odio hacia los judíos de Hitler, ¿verdad? La infancia es un patio en el que jugamos toda la vida, como siempre digo. En fin, las personas que tenéis como número de vida el 5, tenéis como propósito controlar vuestra emocionalidad, guiaros por unas normas, por una disciplina personal que os dé seguridad, pero entendiendo que no podéis ser robots, que no podéis únicamente guiaros por la racionalidad y que no deben daros miedo vuestras emociones, vuestros sentimientos. Para vosotros es fundamental afrontar aquello que os da miedo, vuestra emocionalidad, y arriesgaros también a ese sufrimiento, porque eso os hace crecer, os hace madurar, os hace evolucionar. En definitiva, tenéis que encontrar el equilibrio entre lo racional y lo emocional. Entender el orden y la disciplina como pautas no solo en vuestras tareas diarias, materiales, sino también en vuestras emociones, para conoceros y permitiros ser quienes sois, en realidad. Seres muy sensibles, seres con mucha luz y con mucha necesidad de amar y ser amados. Bueno, amigos, creo que hasta aquí el vídeo de hoy, porque si no va a ser eterno. En los próximos días compartiré los propósitos de vida del resto de los números que quedan, del 6, 7, 8, 9. Y también repasaremos los propósitos de los números maestros, a pesar de que hayamos hablado muchas veces en otros vídeos, y algunas consideraciones generales a tener en cuenta tras hablar de todos los números y cómo se relacionan entre ellos. ¿De acuerdo? No quiero que este vídeo sea demasiado largo y prefiero dividirlo en dos partes y hacerlo sin prisas. Todo lo dicho hoy, es bueno recordar siempre, son pautas generales, ¿de acuerdo? Que cada uno se las aplique a su propia vida, a su propio camino y a sus propias circunstancias. Pero tengamos en cuenta que el número de vida, aunque es una pieza muy importante, nada más y nada menos que la pieza de partida, solo es una pieza del gran puzzle que es todo vuestro mapa numérico, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, tu número de vida es el 1 y por X circunstancias, por ejemplo, porque tus padres desde que naces no te permiten expresar tu individualidad, no te escuchan, no te valoran, seguramente te costará vibrar en coherencia con tu número de vida y tendrás que hacerlo. Vibrar en incoherencia siempre trae problemas de todo tipo. Y recuerda que tus padres ya tienen su propio número de vida con el que quizás tampoco ellos vibran en coherencia y su propio karma y que sus caminos y el tuyo están conectados. Por eso naciste ahí. Todo es interdependiente y nos afectamos unos a otros permanentemente, mucho más en los núcleos familiares, claro. Pero en realidad todos somos espejos los unos de los otros. Todo esto es mucho más complejo de lo que muchas veces nos dicen, pero debemos intentar comprender para poder mejorar nuestras vidas y no caer en el infantilismo espiritual y en las soluciones o respuestas de un titular de un tuit, ¿de acuerdo? El conocimiento requiere profundidad de comprensión.
Como siempre, cuando hablo de estos temas, os dejo aquí el link para quien quiera solicitar mis servicios para estudiar su mapa numérico al completo, ¿de acuerdo? Pediros disculpas, por favor. Siempre lo hago, pero es que no puedo dejar de hacerlo, porque actualmente el tiempo de espera es de unos 3 meses. Es decir, si escribís hoy, seguramente tardaré unos 3 meses en responderos. Pero llegaré a vuestro mail, ¿de acuerdo? En fin, gracias de corazón por estar ahí. Un abrazo fuerte y hasta el próximo vídeo. Sed felices.